Hola, hola, muy buenos días, que el Señor los bendiga y los guarde. Aquí contento, agradecido una vez más de compartir la palabra del Señor y vamos a ponerlo en manos de Él para que Él nos abra el entendimiento y nos guíe conforme a su voluntad y seamos edificados en el nombre del Señor Jesús. Padre, bendecimos tu nombre en este día, Señor, y te damos las gracias por permitirnos compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos limpies de toda contaminación, de cualquier cosa, Señor, que pueda contristar tu espíritu. Te pedimos que nos fortalezcas, nos llenes de sabiduría, de entendimiento, Señor, de profundidad en nuestro corazón, Señor, para ser edificados con tu palabra, porque es palabra santa, es palabra, Señor, llena de sabiduría, de todo lo que necesitamos para ser edificados. Por eso te pedimos que nos guíes en este momento, Señor, y las palabras sean conforme a tu voluntad, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a empezar leyendo Primera de Juan, capítulo 2 versículos del 1 al 6. Primera de Juan 2 del 1 al 6 y dice así. Se llama Cristo nuestro abogado. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Y bueno, es interesante porque del principio se refiere a sus hijitos, ¿verdad? Que dice hijitos míos. Lo interesante es el Señor en su palabra habla de todo un pueblo predestinado, ¿verdad? Para salvación. Hay personas que no fue que Dios creó para mandarlas al infierno ni nada así, pero hay personas que Dios, conociendo desde su omnisciencia la libertad que tenemos todos, y conociendo los corazones y sabiendo lo que las personas iban a decidir o iban a querer hacer, ya el Señor sabía que había personas que nunca se iban a arrepentir de sus pecados. Ya el Señor sabía que había personas que nunca lo iban a reconocer a Él. Ya el Señor sabía todas esas cosas, el Señor las sabía. Entonces, cuando dice hijitos míos, ¿verdad? Recordemos que el Señor dice que Él tiene, que hay trigo y que hay cizaña, ¿verdad? Y cuando el Señor nos da su justificación y muere por nosotros en la cruz, es cierto que es un sacrificio que abarca a todos, o sea, a todo aquel que reconozca al Señor en su corazón. Pero si aún nosotros, habiendo tenido ese regalo, ese sacrificio, ya ese precio pagado por nosotros, alguien no quiere aceptarlo, el Señor es Dios, ¿verdad? O sea, más bien nosotros somos los que debemos buscarlo a Él y no Él a nosotros. Pero, pero para todos los que el Señor sabía que en nuestro corazón iban a hacer el arrepentimiento, que iba a realmente haber disposición de aceptarlo a Él como el Señor y Salvador, de recibir ese regalo de justificación, el Señor dice: tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Es importante que nuestro corazón esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a ver, a veces nuestros hechos, eh, como cualquier ser humano, no son siempre perfectos, ¿verdad? A veces fallamos, a veces decepcionamos a Dios, lo contristamos, a su Espíritu Santo que vive en nosotros. Sin embargo, si nuestro corazón realmente está conforme a la voluntad de Dios, y porque dice la palabra que Dios examina los corazones, Dios sabe que nosotros los seres humanos nos pasamos auto justificando, ¿verdad? Y buscando maneras de justificar nuestro pecado, ¿verdad? Pero el Señor conoce los corazones. Ahora, obviamente no quiere decir que nos vamos
a conformar con estar buscando justificaciones para nuestro pecado, todo lo contrario, el propósito es la santidad. Y recordemos que la palabra dice que llegaremos a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Entonces, no tenemos que rendirnos, sin embargo, lo más importante es que por medio vamos a ver, de la nutrición de nuestra fe, se alimenta a través del oír y el oír por la palabra de Dios, nuestro corazón va siendo transformado y va siendo renovado nuestro entendimiento de manera que aunque sigamos siendo carnales e imperfectos, nuestro corazón empieza a pensar distinto conforme a las cosas de Dios y se adapta a los pensamientos de Dios porque su ley está escrita en nuestros corazones. Entonces, cuando alimentamos toda esa forma de pensar conforme a su voluntad, nos fortalecemos en fe y la carne se debilita, ¿verdad? Y no representa la misma amenaza para nosotros. Pero qué lindo que Él, sabiendo desde el principio que nosotros íbamos a buscar su palabra y nos íbamos a alimentar de ella, desde un principio nos llama hijitos. Estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿verdad? Y luego, dice que sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos, lo que decía ahorita de un corazón conforme a su voluntad, ¿verdad? A pesar de nuestros errores, de nuestra carnalidad, si nuestro corazón está conforme a la voluntad de Dios, nuestra manera de vivir va a ser generalmente conforme a la voluntad de Dios. Y para nuestros resbalones en el camino es que tenemos abogado en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero lo importante es que nuestro corazón se redirija hacia las cosas de Dios, ¿verdad? Porque cuántas veces el mundo nos distrae y nos pone a perder el tiempo, a distraernos en cosas que no tienen propósitos conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Sino de perdición para el mundo. Entonces, es importante que nosotros vivamos, como dice el Señor, guardando sus mandamientos, y recordemos que el mandamiento principal que nos dio es el de amar a nuestro hermano como a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo es posible, como dice aquí, que el que diga amar a Dios aborrezca a su hermano? Perdón, sí, más bien el mandamiento fue amarnos entre nosotros como Él nos amó, ¿verdad? Entonces, es importante que así sea, ¿verdad? Y me gusta también el pasaje 2 que dice, Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, es importante ver que el sacrificio del Señor abarca a cualquiera que se humille delante de Él para reconocer su condición, pero es un sacrificio capaz y suficiente para justificar los pecados de quien sea. Esa podría aplicar para cualquier persona del mundo, siempre y cuando en su corazón haya arrepentimiento y sea sincera sus intenciones. Pero, pero no todos llegan a eso, ¿verdad? Y también, qué bonito, o sea, es que, vamos a ver, es profundo el plan de Dios con la humanidad y hay cuestionantes, ¿verdad? Hay preguntas que se hace la gente muy válidas y muy buenas con respecto a la misericordia y el plan de Dios. Por ejemplo, un día veía a un señor predicar que todo aquel que nunca haya recibido a Cristo moriría, ¿verdad? Y sería perdido. Pero sin embargo hay mucha gente que nunca oyó hablar de Cristo, no porque no quisieran oír, sino porque no tuvieron acceso. Y sería injusto que Dios los condene. Entonces es importante ver que la palabra dice en Romanos 2 que aún los que nunca escucharon hablar de su palabra serán juzgados con base en sus conciencias, porque el Señor escribió su ley en nuestros corazones. Pero ahí vemos que para esa gente que yo me imagino que el Señor salvará por haber conocido sus corazones, aunque ellos no hayan tenido acceso al Evangelio, ahí donde aplica también esta palabra del capítulo 2 que dice que no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, ¿verdad? La propiciación de los pecados. Entonces, bueno, tenemos un Dios justo en el cual podemos confiar, tenemos un Dios
justo, que tiene misericordia de nosotros para compadecerse por nuestra condición, que somos carnales, que somos pecadores. Y, y de la parte de nosotros, también es importante que le demostremos a Dios nuestra devoción, ¿verdad? Dice la palabra que guardemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios, porque es nuestro culto racional. O sea que cuando no, sujetamos nuestro cuerpo a la voluntad de Dios, es nuestra forma racional de demostrarle a Dios culto, ¿verdad? Es la forma en la que tenemos conciencia eh, plena de lo que estamos haciendo para ofrecérselo a Dios. Entonces, es la palabra que les quería compartir, para que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, para que aun cuando fallemos delante de Dios y nos sintamos apenados y avergonzados y tristes, sepamos que tenemos abogado, porque Él conoce nuestros corazones y sabemos y sabe que hemos escogido su nombre, su rostro, lo queremos buscar siempre, que hemos confiado en Él y que en Él hemos depositado toda nuestra esperanza, ¿verdad? Y bueno, vamos a poner los manos del Señor para que lo selle en nuestro corazón. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu gran justicia, porque tu palabra dice que tú eres justo y fiel para perdonar a todo aquel que reconoce su pecado, Señor, y se humilla delante de ti. Por eso te damos gracias, Señor, porque tenemos abogado para delante tuyo, que es nuestro Señor Jesucristo, tu amado Hijo, Señor. Te damos gracias, gracias, Señor, porque tienes planes perfectos, Señor, y eternos. Y desde ahí, Señor, desde tu eternidad y tu santidad, Señor, nos vas preparando para encontrarnos contigo. Muchas gracias por tu gran amor y misericordia, Señor. Sigue trabajando en nuestros corazones para llegar cada día más cerca a la estatura del varón perfecto, Señor, hasta que podamos estar contigo en gloria. Bendito seas por siempre, tú que eres Dios, digno de toda honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor, muchas gracias y un abrazo fuerte, que estén muy bien, muchas gracias.